Buenas tardes, vamos a empezar la clase. Hoy en principio vamos a platicar sobre sus trabajos que ustedes entregaron relativos al juicio oral de división de la cosa común. La idea general de sus trabajos está bien, algunas cosas que puntualizar en cuanto a cada uno de ellos y algunas cosas generales que probablemente no quedaron muy claras, sobre todo por la particularidad del caso, que entre otras cosas involucraba a una persona que había sido declarada en estado de interdicción. Este semestre vamos a ver ese tema, la solicitud de declaratoria de interdicción, pero no lo hemos visto, entonces pues probablemente eso hizo que fallaran en algún aspecto que finalmente resulta ser sustancial en el caso, pero vamos a platicar algo al respecto. No sé por qué se me descompuso tanto en el curso del semestre la organización de los grupos, entonces tengo creo que 3 o 4 trabajos que ya los presentaron de forma individual, está bien, se los califiqué y tienen su nota y todo, pero de esos trabajos no vamos a hacer comentarios, se los voy a devolver y ya verán ustedes que las personas estas en particular que tendrían que corregir en su trabajo, voy a hacer comentarios solo de los trabajos de grupo propiamente dichos. Entonces, tengo un trabajo donde comparece Luis Renato Rodríguez Salazar. En general, tal vez para no irnos deteniendo en qué parte lo encontramos en cada uno de los trabajos, porque hubo 2 o 3 trabajos donde pasaba lo mismo. Me están haciendo referencia a esta persona que fue declarada en estado de interdicción como interdicto. Y si bien no vimos o no hemos visto todavía lo relativo a la solicitud de declaratoria de interdicción, sí, cuando vimos los interdictos decíamos que no hay que confundir las dos cosas. La palabra interdicto a lo que hace referencia es a aquellos juicios sumarios que se refieren a algún tema relacionado con bienes inmuebles, en muchos de los casos para proteger algún derecho de posesión. La persona con respecto a la cual se produce alguna de las causales establecidas en la ley para declarar su incapacidad, que se sigue ese procedimiento y que el juez declara esa incapacidad, es una persona declarada en estado de interdicción. Es más largo el nombre, pero es el correcto. Interdicto no es una denominación o una referencia correcta para estas personas, aunque incluso la ley en algunas partes, el Código de Comercio en 2 o 3 artículos, hace referencia a estas personas como interdictos, pero como les digo es erróneo. Luego tenemos ya el tema este que les decía que se vuelve algo importante al final de cuentas en la solución de este caso. En este caso, el planteamiento era que teníamos 2 copropietarios y uno de ellos había sido declarado en estado de interdicción. El planteamiento del caso decía además que el tutor de esta persona estaba de acuerdo con la división de la cosa común. Esto de que el tutor haya estado de acuerdo con la división de la cosa común es totalmente irrelevante para efectos del memorial que ustedes tenían que hacer, porque la ley dice que en estos casos es necesaria una declaración judicial y entonces hay que demandar, y obviamente el que tiene que demandar en este caso es el que no está declarado en estado de interdicción, demanda al que sí está declarado en estado de interdicción y hay que notificarle a través de su tutor y pues ya comparecerá a través del tutor exponiendo lo que quiere exponer. Si no se quiere oponer el proyecto de partición, perfecto, si se quiere oponer, magnífico, pero hay que seguir el juicio oral de división de la cosa común. Cuestión totalmente distinta es otro tema que también vamos a ver cuando veamos los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Por cierto, les adelanto que probablemente tengamos que venir algún día después de que termine el semestre, después de que hayamos hecho el examen final para ver este par de puntos. Pero el hecho es que otra de las cuestiones de jurisdicción voluntaria que vamos a ver es lo que en la práctica se conoce como diligencias de utilidad y necesidad, es decir, ciertas diligencias que deben tramitarse para que cuando alguien representa a un menor, a un incapaz o a un ausente y exista
la necesidad de disponer de algún bien de ese menor incapaz o de ese ausente, o bien resulta alguna utilidad en la disposición de ese bien, por ejemplo, me lo están comprando al doble del precio del mercado, entonces este representante tiene que seguir unas diligencias de jurisdicción voluntaria para que el juez le autorice a disponer de ese bien. Son dos cosas totalmente distintas, esto que teníamos en este caso de la división de la cosa común, y por el otro lado estas diligencias. Entonces, en el caso que nosotros teníamos, que lo que había que hacer era pedir la división de la cosa común, no necesito tramitar esas diligencias, porque este representante, en este caso el tutor de esta persona que fue declarada en estado de interdicción, no está disponiendo del bien por su propia voluntad. Lo que va a ejercitar en el juicio es la representación judicial, y esa sí la tiene por el simple hecho de su nombramiento. Ahora, si resulta que el caso fuera diferente, nos ponemos de acuerdo y resulta que tenemos un comprador, y entonces yo le voy a vender mis derechos a este comprador y este tutor le va a vender los derechos de su pupilo al comprador. Entonces, en ese caso sí, no es simplemente la intención de celebrar ese negocio jurídico, sino que además necesitaría este tutor tener una situación de utilidad, es decir, por el ejemplo que les ponía, nos van a pagar un precio más elevado que el del mercado, y por lo tanto este declarado en estado de interdicción va a ganar algo si se vende ese bien, o bien una situación de necesidad. Hay que hacerle una operación a esta persona y no hay dinero con qué pagarla, pues hay que vender su bien para cubrir esa operación. Entonces, algo como eso se le argumenta al juez, se le pide a través de esas diligencias de jurisdicción voluntaria la autorización. Si el juez ve que todo está bien, la concede, y entonces ese es un tema distinto. Pero para el juicio de división de la cosa común no es necesaria esa autorización, porque, como les digo, lo que va a hacer es defender a su pupilo de una demanda que está siendo planteada en su contra. Entonces, son dos cosas distintas. Por eso es que aquí en el fundamento de derecho en esta demanda se cita el artículo 332 del Código Civil, que se refiere a esa necesidad de la autorización judicial. Eso hay que quitarlo. En este caso, eso no va. De hecho, como es una persona declarada en esta interdicción, vamos a ver en su momento que si el tutor tuviera que pedir esa autorización judicial, se la pide un juez de familia, y la división de la cosa común se tramita ante un juez civil. Entonces, son dos temas que no tienen relación entre sí, más que el hecho de que hay una persona declarada en estado de interdicción que está involucrada, pero son soluciones distintas para supuestos distintos. Para el supuesto que ustedes tenían, lo correcto era un juicio de división de la cosa común. Luego tenemos el hecho de que decíamos, además de sus particularidades, hay que trabajarla también como una demanda común y corriente de un juicio oral, es decir, formular todas las peticiones que formularíamos en cualquier otro juicio oral, como el hecho de que se señale un día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral, que se tengan por ofrecidos los medios de prueba, etc., y que se reciban los medios de prueba ofrecidos por las partes. Que esta petición, esta última, de la recepción de los medios de prueba, hace falta en esta demanda. Hay que ofrecer pruebas igual que en cualquier otro caso. Si ofrezco dentro de esas pruebas la declaración de las partes, hay que acompañar la plica y formular la petición específica, igual que en cualquier otro juicio oral. La declaración de las partes en este caso no parecería ser muy idónea, pero si la quiero ofrecer, pues tengo que cumplir con esto, igual que en cualquier otro juicio oral, aunque lo más probable es que esa declaración no se lleve a cabo. Luego, en esta demanda llegamos a la petición de fondo, y dice que en caso de no haber oposición por la parte demandada, se dicte el auto, etcétera, y luego ve, en caso de haber oposición por la parte demandada, se dicte sentencia, etcétera. Eso de que la oposición sea por la parte demandada está de más, porque la ley dice, si hay oposición tal cosa, si no hay oposición tal otra cosa. Pero la oposición puede ser de cualquiera. De hecho, la oposición podría ser mía como demandante, porque yo, cuando estoy presentando mi demanda, no tengo la menor idea de cómo va a ser el proyecto de partición que va a presentar el notario partidor. Entonces, a lo mejor resulta que el que esté inconforme con ese proyecto de partición soy yo, y
no importa si es el demandado o soy yo el que esté inconforme, esa oposición haría que exista en principio una necesidad de que se presente un segundo proyecto de partición y si la inconformidad se mantiene, que el juez tenga que resolver el tema a través de una sentencia y no de un auto. Entonces, no importa si es el demandado, el inconforme o el actor. Veamos entonces, siguiente trabajo, comparece José Jorge Alveolo Payares. No es, para efectos de la calificación de ustedes no es relevante porque, como insisto, no hemos visto todavía el tema de la declaración de interdicción, pero esa se tramita ante un juez de familia. Varios de ustedes en sus hechos, cuando hacían referencia a que se había declarado la interdicción de esta persona, decían que la había declarado un juez civil, es un juez de familia el que la tiene que declarar. Como les insisto, les decía cuando veíamos el trabajo anterior, lo que yo mencioné en el planteamiento del caso, en el sentido de que el tutor no tenía objeción con que se hiciera esta división de la cosa común, para efectos de la redacción de su demanda es irrelevante. Entonces, en esta demanda en particular, llegamos al numeral 3 romano de los hechos, dice el notario partidor. De común acuerdo y mediante cruces de carta que se acompañan en copia simple del presente memorial, se decidió designar al notario fulano de tal como partidor. Todo eso hay que eliminarlo. Aunque ya más o menos haya yo platicado con el tutor, yo simplemente presento mi demanda, pido que en la fase de conciliación el juez procure venir a las partes sobre el nombramiento del partidor, y en esa fase de conciliación yo propongo a este notario, el tutor dice que está de acuerdo, el juez lo nombra y vamos adelante, pero en la demanda no habría que hacer alguna referencia al respecto. Luego, algo que es pues bastante elemental y que ya lo hemos mencionado con referencia a algún otro trabajo aquí, cuando llegamos al ofrecimiento de las pruebas y tenemos la declaración de las partes, como les decía, en principio no parecería ser lo más idóneo, pero si la quieren ofrecer está bien, pero lo que me preocupa aquí es que dice que la declaración de las partes la deberá prestar el señor Rigoberto Caballo Ruballo. ¿De dónde se sacaron estos apellidos tan raros ustedes? Pero la deberá prestar este señor de forma personal y no por medio de apoderado en su calidad de tutor de fulano de tal. El tutor no es parte en el proceso, el que es parte es el pupilo. Entonces, en líneas generales, yo puedo pedir que cuando estoy pidiendo que declare una persona individual, puedo pedir que esa persona declare en forma personal y no por medio de apoderado. En este caso en particular, tampoco puedo pedir eso porque el que sí es parte es una persona que está declarada en estado de interdicción y por lo tanto no puede comparecer en forma personal a absolver estas posiciones. Entonces simplemente habría que darle al ofrecimiento de la prueba un tratamiento más parecido al que tendría si el que va a absolver las posiciones fuera una persona jurídica. Entonces diríamos, declaración de parte que deberá prestar el señor fulano de tal, el declarado en estado de interdicción, Roberto José Santos Agastún, por medio de su tutor fulano de tal. Ajá. Sí, lo que pasa es que, a diferencia de lo que pasa con una persona jurídica, aquí ya sabemos quién es y es solo una persona la que tiene esa representación legal. Entonces lo podemos mencionar de una vez. En el caso de una persona jurídica, porque podrían ser varios, y entonces dice la ley, la propia sociedad es la que decide. No le entendí la pregunta, perdón. Sí tendría que decir que
cualquiera de las dos opciones que acabo de platicar con su compañero, ya sea que diga que por medio de su tutor fulano de tal o por medio de la persona que tenga su representación legal, pero sí tienen que hacer la mención de que va a ser a través de alguien más. Luego llegamos a la petición y aquí tenemos un par de observaciones. Dice la literal G de trámite, que en la primera audiencia se venga a las partes sobre el nombramiento de fulano de tal como partidor, supuestamente porque le dan continuidad a aquello que habían dicho, que ya se habían puesto de acuerdo sobre quién iba a ser el partidor. Entonces, como les insisto, no, aunque ya lo hayamos platicado, lo que debo pedir es que en la fase de conciliación, no en la primera audiencia, porque por supuesto la fase de conciliación es parte de la primera audiencia, pero a lo que voy es que no es en cualquier momento de la primera audiencia, sino específicamente en la fase de conciliación, el juez procure venir a las partes sobre el nombramiento de partidor y que si no se ponen de acuerdo, él haga la designación de oficio, como pasaría en cualquier juicio oral de división de la cosa común. En la petición I de trámite, hay que eliminarla también. Dice que el partidor, previo a la formulación del proyecto de partición, pida a las partes interesadas las instrucciones y declaraciones que juzgue oportunas. Ese es un derecho que la ley le da al partidor. Si el partidor lo creyera necesario, podrá pedir a las partes las instrucciones y declaraciones. Pudiera ser que el partidor no lo considere necesario, por lo tanto no las pide. Es un derecho que él tiene, no es necesario que así ocurra. Y en la petición de fondos sí tenemos problema, porque no se le da tratamiento al menos dos opciones que existen de cómo va a terminar esto. Si no es que existe oposición, se dicta un auto en el cual se apruebe el proyecto de partición. Entonces, vean esa primera opción. Si no existe oposición, pasan dos cosas. Primero, esto se resuelve con un auto. Y segundo, necesariamente ese auto es en el sentido de aprobar el proyecto de partición. La segunda opción es, si hay oposición, también pasan dos cosas. Primero, se resuelve en una sentencia. Y segundo, no necesariamente pido que se apruebe, porque nuevamente podría ser yo el que esté inconforme todavía con ese proyecto de partición. Entonces, sigo lo que dice la ley. Según los casos, se apruebe el proyecto de partición, se indiquen las modificaciones correspondientes o bien se disponga la venta de la cosa en pública subasta. Siguiente trabajo es donde comparece Pedro Arnoldo Solares Ruiz. Y aquí más o menos a la mitad del numeral 2 de los hechos. El numeral 2 de los hechos se titula de la división de la cosa común. Tiene dos párrafos y luego tiene otro subtítulo que dice de la necesidad del presente proceso. Aquí nuevamente tenemos el tema aquel de que me están mezclando el juicio oral de división de la cosa común con las diligencias de utilidad y necesidad. Y entonces dice, de conformidad con lo que establece el artículo 332 del Código Civil, esto de la necesidad de una autorización judicial. Entonces, como les insisto, estando involucrado un menor, o en este caso una persona declarada en estado de interdicción, son dos soluciones distintas para dos casos distintos. En nuestro caso, lo que teníamos es que hay que dividir la cosa común. Eso no representa en sí mismo o normalmente alguna utilidad o alguna necesidad evidente para esta persona que está declarada en estado de interdicción. Por lo tanto, si este tutor le pidiera autorización al juez de familia para vender esto o para que simplemente otorgáramos una escritura de partición de la cosa común, el juez le va a denegar esa autorización porque no se cumplen los presupuestos establecidos en la ley para aplicar este artículo 332 del Código Civil. Entonces, esa estaría bien para otros casos. El ejemplo que les di, hay que operar a esta persona, entonces tenemos que vender los derechos que tiene sobre este bien para con ese dinero pagar la operación. Entonces sí, me olvido del juicio de división de la cosa común, voy con el juez de familia y le pido esa autorización para vender los derechos. Pero como nada de eso se mencionaba en el caso, nuestra solución es la del juicio de división de la cosa común, en el que no está declarado en estado de interdicción demanda al que sí lo está. Ajá. Y una pregunta después de ya haber hecho los componentes o antes. Es que son dos cosas distintas. Ajá, los hacen que son dos distintos, pero si yo tengo que hacer mi derecho.
Lo que pasa es que vamos a ver. Yo soy uno de los copropietarios. Usted es el tutor de este copropietario que está declarado en estado de interdicción. Entonces usted lo que dice es, a mi pupilo hay que operar. Y dentro de los bienes que yo estoy administrando no hay dinero con que pagar esa operación, tenemos que vender algún bien. Y lo único que hay disponible para vender son sus derechos de copropiedad sobre este bien. Entonces yo los quiero vender, le pido al juez que me dé esa autorización. A quién se los venda realmente no importa, mientras estén protegiendo los derechos del pupilo. Entonces a lo mejor usted lo que hace, todavía no tiene alguna propuesta de alguien que se los quiera comprar. Entonces lo que le plantea al juez es que va a contratar a un corredor de bienes raíces para situar el bien en el mercado. O ya tiene una propuesta de su compañera ahí atrás. Entonces lo que le plantea al juez es que esos derechos se los va a vender a ella. O ya tiene una propuesta mía, que soy el otro copropietario, en el sentido de que yo quiero comprar esos derechos para convertirme en propietario exclusivo. A lo que voy yo es que en ese supuesto, que como insisto no es el que correspondía a este caso, en ese supuesto a usted lo que le interesa es vender esos derechos. ¿Qué pase después con la copropiedad? Si me quedo yo como propietario exclusivo o si me quedo yo ahora de copropietario con su compañera, eso a usted no le interesa, a usted como tutor del menor o del incapaz perdón. Y si supongamos que me quedo yo como copropietario con su compañera porque ella fue la que compró esos derechos, si vamos a mantener esa copropiedad o si ahora entre ella y yo vamos a otorgar una escritura de partición o si ella me va a demandar la división de la cosa común y yo se la voy a demandar a ella, eso a la persona declarada en estado de interdicción ya no le interesa. Lo que interesa para efectos del caso que usted está planteando es vender los derechos y hacer el gasto que hay que hacer con ese dinero. Y aquí todavía me mezclan otro supuesto distinto más. Hay una ley medio desconocida que establece un procedimiento de localización de derechos proindivisos, que básicamente también es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, y de lo que se trata es de, seguido ese procedimiento, yo como uno de los copropietarios lo que busco es localizar cuál va a ser mi porción exclusiva de ese bien. Y si tengo otros 4 copropietarios, ellos 4 se mantienen en copropiedad en cuanto al resto del bien. Yo lo que busco es salirme yo de la copropiedad, pero no tiene nada que ver con lo que nos ocupa aquí. De hecho, si esa hubiera sido la solución que ustedes hubieran planteado, estaba bien, pero son dos cosas distintas. O sigo el juicio de división de la cosa común, o sigo este procedimiento de jurisdicción voluntaria, pero son dos cosas totalmente independientes. Por lo tanto, este último artículo que me citan en el fundamento de derecho, que es el artículo 1 de esa ley, hay que eliminarlo. No tiene relación con este caso. Nos vamos a las peticiones de trámite. La 9, nuevamente piden que el partidor le solicite instrucciones a las partes, que como les digo, eso es un derecho que tiene el partidor, no es obligatorio que así ocurra, y por lo tanto no lo tengo que pedir yo. Y finalmente vamos a platicar del trabajo donde comparece José María Paz y Paz. Aquí en el objeto de la comparecencia dice: comparezco con el objeto de promover juicio oral de división de la cosa común en contra del señor fulano de tal, de quien desconozco su residencia, pero puede ser notificado en tal dirección. En principio contiene algunos elementos que debe contener, pero le están dando el tratamiento a esta parte como si fuera una persona que está en el pleno ejercicio de sus derechos. Es decir, como que si esta persona no estuviera declarada en estado de interdicción y por lo tanto se le pudiera notificar válidamente a él de forma directa y él pudiera comparecer válidamente al proceso de forma directa, que no es así. Las actuaciones las tiene que realizar a través, en este caso, de su tutor, porque está declarado en estado de interdicción. Entonces tendría que tener todos estos elementos, pero cuando la parte más apropiada tal vez para mencionar el tema sería cuando hablamos de la notificación. Desconozco el lugar de su residencia, pero quien, por haber sido declarado en estado de interdicción, puede ser notificado a través de su tutor fulano de tal en X dirección. Entonces ya no tenemos ese problema.
Nuevamente les insisto, si esta declaración de interdicción la emitió un juez de familia, no un juez civil. Y en el mismo sentido, les insisto también, nos referimos a este señor Mario Paz y Paz. Sí, Mario Paz y Paz, nos referimos a él como persona declarada en estado de interdicción, no como interdicto. Justo lo que está antes de la literal D de los hechos, parrafito de 2 líneas que dice: finalmente, al manifestarle al representante del señor demandado sobre la necesidad de dividir la cosa común, este no manifestó oposición alguna. Como les insisto, esto estaba mencionado en el planteamiento del caso, pero para efectos de su demanda es irrelevante, eso no se menciona. Luego veamos las peticiones y tenemos las 6 de trámite. La petición 6 de trámite dice que se cite la parte demandada con al menos 3 días de antelación para que comparezca a prestar declaración de las partes en la audiencia que para el efecto se señale de conformidad con la plica que acompaña al presente memorial. Aquí me están mezclando dos cosas distintas. La antelación de 3 días, en este caso, por tratarse de un juicio oral, es entre el emplazamiento y la audiencia. Lo que pasa es que cuando el juez le dé trámite a esta demanda, si es que le da trámite, en una misma resolución, que va a ser la primera resolución que emita, va a decir: se admite para su trámite la demanda tal, se señala la audiencia del día tal a tales horas para la comparecencia de las partes al juicio oral, se cita al demandado fulano de tal para que en esta audiencia preste declaración de las partes. Entonces, la notificación de esta demanda y de esta resolución que le dio trámite, entre otras cosas, va a valer para que esto va a constituir formalmente el emplazamiento. Entonces, ahí comenzamos a contar esos 3 días de antelación que pide la ley, que deben mediar entre el emplazamiento y la audiencia. Además, esa notificación sirve como citación al demandado para que preste declaración de las partes. Pero para la citación, para que alguien preste declaración de las partes, la ley en la regulación del juicio oral no establece un plazo específico. Entonces hay que seguir el plazo general que está, creo que en el artículo 131 del Código, que dice que esa antelación es de 2 días. Pero como es la misma notificación la que me sirve para las dos cosas, necesito 3 días que deben mediar entre el emplazamiento y la audiencia, 2 días mínimo que son de antelación para que pueda prestar declaración de las partes. Entonces no tiene sentido hacer referencia a los 2 días, porque también necesito otra antelación de 3 días. Pero entonces lo de la antelación no tendría que mencionarlo aquí en la parte de la citación a prestar declaración de las partes, sino, si quiero mencionar la antelación, deberé mencionarlo cuando hago referencia a el señalamiento del día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral y que debe existir un emplazamiento con una antelación no menor de 3 días. No sé si quedó claro la observación y por qué no deberíamos hacer mención de esto aquí. Bueno. Luego la petición 8 de trámite dice que se avenga a las partes a nombrar un partidor. En general no es que se avenga, lo que dice la ley es que el juez procure avenir a las partes, porque es un intento, el juez no las obliga. Lo que sí hace el juez es que si ellos no se ponen de acuerdo, él hace la designación, pero el tema es que procure avenir a las partes, pero sobre todo no es tanto ese el tema, sino que no se menciona aquí en qué momento. Ya dijimos, es en la fase de conciliación, pero hay que escribirlo. En la fase de conciliación, el juez procure avenir a las partes sobre el nombramiento del partidor. Y esas son mis observaciones. Entonces, antes de ver temas generales, quisiera ver si alguien tiene alguna duda sobre este trabajo en particular. Entonces, por ejemplo, en los hechos al final, no es necesario como dar alguna argumentación de por qué estoy haciendo eso, porque la verdad es que solo es como llenar un trámite o un requisito para yo poder vender, pero no, en hechos la verdad no es tan extenso que digamos. No es tan extenso que digamos. Lo que pasa es que
En general, aquí digamos que la necesidad de convencimiento que usted tiene en líneas generales, cuando le hace un planteamiento al juez, se ve bastante reducida, porque usted lo que tiene que hacer en esta demanda es básicamente contarle la historia, que soy copropietario con fulano de tal, de la finca tal, y que la finca consiste en tal cosa, y etcétera. Y luego tiene que mencionarle por qué encuadramos en alguno de los supuestos en que se necesita una declaración judicial. Entonces la ley en principio dice, cuando los copropietarios no estén de acuerdo, se pedirá la cosa a través de la división de la cosa común a través del juicio oral. Y luego dice, también es necesaria la declaración judicial cuando hay intereses de menores incapaces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en cualquiera de todos estos casos, por eso les decía, para esta demanda es irrelevante que el tutor no se oponga a la división, porque aunque él esté de acuerdo o no esté de acuerdo, de todos modos la declaración judicial es necesaria, pero no por eso, sino es necesaria porque hay intereses de un incapaz involucrado. Ahora, si mi copropietario fuera una persona mayor de edad que no está declarada en estado de interdicción, entonces le tendría que decir al juez, señor juez, yo le propuse a este señor que dividiéramos la cosa común y no quiso, porque si nunca se lo he propuesto, o si se lo propuse y él sí quiere, entonces no hay necesidad de esta demanda. Pero sí, respondiendo más en concreto a su pregunta, no es necesario que sea una narración de hechos tan extensa. Sí, por ejemplo, o sea, no es necesario como poner, no sé, las colindancias o todo lo que... No, porque eso va a ser parte del proyecto de partición. Entonces, en el proyecto de partición, supóngase usted que la idea es, el proyecto de partición tiene que ser presentado en tales circunstancias que lo que se va a inscribir en el registro de la propiedad es una protocolación de una certificación que el juez le va a dar al notario. En esa certificación va a estar reproducido el proyecto de partición y el auto o la sentencia que apruebe ese proyecto de partición. Entonces, si nos olvidamos del juicio de división de la cosa común, si usted y yo somos copropietarios, nos ponemos de acuerdo y otorgamos una escritura para ponerle fin a la copropiedad. Entonces, este es el bien y el acuerdo al que usted y yo llegamos es que de esta finca vamos a desmembrar esta fracción que tenemos acá y que la fracción desmembrada le corresponde a usted en propiedad exclusiva y el resto de la finca matriz me corresponde a mí en propiedad exclusiva. Para que, estamos hablando de que nos pusimos de acuerdo y que lo que estamos otorgando es una escritura. Para que el registrador de la propiedad pueda inscribir esa escritura, en el propio texto de la escritura tiene que estar descrito cómo va a ser esa desmembración, sus medidas, sus colindancias, etcétera, y hay que acompañar un plano. Entonces, aunque la ley no lo menciona expresamente en ninguna parte, el partidor tiene que formular su proyecto de partición de tal manera que sirva para hacer esa inscripción. Entonces, parte de lo que debe decir el proyecto de partición es lo mismo, medidas, colindancias, etcétera, etcétera, y acompañar un plano de desmembración, porque de lo contrario, esto no se va a poder operar. Por ejemplo, yo en la parte en la que yo puedo, por ejemplo, dar mis observaciones y todo eso, cuando ya hay un proyecto de partición y yo puedo ya sea oponerme o dar mis observaciones y eso, pero la demanda sí, yo no tengo que explicar cómo quiero que sea la partición. No. Nosotros al momento de hacerla, en sí, no sé si hay que explicar por qué no es necesario, pues por qué el bien no sería afectado por esa partición. ¿Hay que en sí ponerle la demanda o es irrelevante? No es necesario. Y segunda cosa, nosotros también tenemos la duda con el momento de hacer la decisión de fondo de las cosas. No sé si está bien, yo me recuerdo que lo había dicho, pero no me recordaba a totalidad, si se ponía solo al momento de dictar sentencia, porque al momento de haber un auto no se pone la costa. No, vamos a ver. Las costas, en líneas generales, salvo que la ley en un caso particular le diga otra cosa, la condena al pago de costas procede en dos situaciones. En una sentencia, porque la ley expresamente dice, en la sentencia que termine el proceso, el juez condenará a la parte vencida al pago de las costas. Y la otra situación es en el auto en que se resuelve un incidente. En los incidentes las costas impondrán el vencido. Entonces, en este caso, si esto se resuelve a través de un auto,
es un auto, pero no es un auto que resuelve un incidente. Tampoco es una sentencia, por lo tanto en ese caso no procede la condena al pago de las costas. Entonces, la petición de costas aquí más o menos diríamos que si el demandado fuera quien se opone a la partición, se le condene al pago de las costas. Nosotros lo pusimos casi que como lo dividimos en dos partes, la petición de fondo lo pusimos en la... Por supuesto, en la que se refiere a la sentencia. En el supuesto del auto no menciona nada de costas porque ahí no puede haber condena. Solo con respecto a las peticiones de trámite, no hay problema Morena, pero en nosotros pusimos precisamente porque veamos el artículo está diciendo la cosa común, no solo de que se venga a las partes en plan partidor, sino el siguiente, que una vez está diciendo el partidor se le limita para que presente su proyecto, que una vez presentar proyectos en la audiencia, todas esas peticiones sí hay que ponerlas. Sí. Hay un trabajo que también está bien, que llegaban hasta el punto que decía que se le fije el plazo al partidor para presentar su proyecto de partición, y luego decía más o menos que oportunamente se den los traslados respectivos del proyecto de partición o una cosa por el estilo. También está bien de esa forma. Por ejemplo, cuando se vence este tipo de proyecto de partición, pues cuando se inicia el memorial, yo pensaba que podría hacerse una compraventa o una causa, porque en caso de que la antecedente fuera una herencia o una institución libertad, ya no tendría que pagar. Solo que la donación mortis causa es lo mismo que una... Entonces, podría ser una compraventa, podría ser cualquier otra razón que no sea una herencia. En caso, acá la última que era contestar la demanda, aunque ahí me hizo un poquito de confusión, porque como este proceso paralelamente lleva los mismos pasos que un titular común. Entonces, al momento de contestar la demanda en el sentido negativo, por ejemplo, si yo quisiera intervenir en la sesión perentoria de institución, la cosa común, si quisiera un paso previo de institución, en ese caso, al momento de darle trámite a esta demanda, se tendría que pronunciar sobre este paso de institución de la sentencia y se tendría que poner en la contestación de demanda que el juez se pronuncie en el momento de la sentencia respecto a la decisión perentoria del paso de institución. Vamos a ver si lo entiendo. ¿Usted presenta la demanda? No, yo la contesto. Ajá. Vamos a ver, yo presenté la demanda, usted contesta la demanda e interpone esta excepción perentoria. Ajá. ¿Y su pregunta es? Mi pregunta es, al momento de interponer esta excepción perentoria, yo tendría que colocar en mi contestación de demanda que se resuelva esta excepción perentoria previo a discutir el cargo de notario. No, porque eso se resuelve en la sentencia, es una excepción perentoria. Entonces, en ese caso, digamos, cuando yo presento la demanda, yo no sé cómo va a terminar el proceso, en el sentido, no sé si no va a existir oposición y por lo tanto eso se va a resolver en un auto, o si va a existir oposición y por lo tanto se va a resolver en una sentencia. Entonces, yo en mi demanda hago referencia a las dos opciones, si no hubiera oposición tal cosa, si hubiera oposición tal cosa. Usted, si contesta la demanda, ya sabe que esa contestación de demanda obliga a que el tema se tenga que resolver en una sentencia. Aun cuando no exista oposición respecto al proyecto de partición, de todos modos hay que dictar una sentencia para declarar con lugar o sin lugar la demanda, porque usted ya se opuso a esa demanda. Entonces usted en su contestación de demanda ya no hace referencia a esas opciones, ahí necesariamente es sentencia. Entonces su petición de fondo va a ser más parecida a la que existiría en cualquier otro proceso. ¿Plazo? No es necesario que se lo sugiera. Si lo quiere sugerir también está bien, pero no es necesario. Ya sea que las partes estén o no estén de acuerdo, sería un uso de la fase de conciliación.
Ajá, todo el trámite de presentación y discusión del proyecto de partición siempre va a existir. Y decíamos, normalmente, en una amplia mayoría de los casos, no se van a llevar a cabo las fases restantes normales de un juicio oral, de contestación de demanda y recepción de pruebas, etcétera. Es lo normal, aunque les decía yo, no existiría de conformidad con la ley algún impedimento para que si usted quiere contestar la demanda, lo puede hacer. También recuérdense que citamos un par de sentencias o mencionamos un par de sentencias de la Corte de Constitucionalidad donde la Corte dijo que definitivamente eso no podía ocurrir. Les decía yo no estoy de acuerdo con eso, pero ahí están las sentencias. Pero, regresando a su pregunta, o no sé si por ahí va la pregunta, necesariamente tienen que existir esas fases de presentación y discusión del proyecto de partición siempre en este juicio oral. Eso digamos que es como un paralelo al desarrollo general que se da por el juicio oral, es decir, Sí. pero a lo que se refiere es de la discusión perentoria, entonces se discute en lo paralelo y no puede tener que estar en general el juicio oral. No, al revés. Lo que pasa es que si usted, tal vez valdría la pena que pongamos algo por aquí, pero la idea es, si usted está contestando o usted es el demandado en un juicio oral, en la fase de conciliación, es decir, en un momento en que en cualquier juicio oral, no importa si es de división de la cosa común o es de cualquier otra cosa, en un momento en el que usted todavía no ha tenido la oportunidad como demandado de pronunciarse respecto a la demanda, de asumir alguna actitud procesal respecto a la demanda, en esa fase existe el nombramiento del partidor, o de esa fase resulta el nombramiento del partidor. Y entonces, a partir de ahí, surgen los restantes temas de discusión de ese proyecto de partición. Ahora, si usted se quisiera oponer a esa demanda, en el ejemplo que planteaba su compañera, usted quisiera interponer una excepción perentoria, la excepción perentoria la interpone dentro de la contestación de la demanda. Y entonces, eso nos va a llevar a la tramitación de esas otras fases que decíamos que normalmente quedan olvidadas del juicio oral y que no se llevan a cabo en estos casos. Entonces, en la parte donde le damos tratamiento a eso es en esa línea, en la normal del juicio oral, digamos, no en la que se refiere a las particularidades del juicio de división de la cosa común. Pues vamos a ver si logramos mostrar esto acá. Obviamente no lo van a alcanzar a leer, pero más o menos para responder a su pregunta de por dónde estábamos situados. Tenemos, en principio, antes del corchete grande ese celeste, tenemos toda la parte en donde usted presenta la demanda, el juez la califica, si no cumple algún requisito se la rechaza, si cumple todos los requisitos le da trámite, señala un día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral. Luego, entre el corchete tenemos todo lo que pasa en una primera audiencia de un juicio oral común y corriente. No de este, sino de un juicio oral común y corriente. Y dentro de todas esas cosas que pasan en una audiencia de un juicio oral común y corriente, apago esto. Dentro de todas esas cosas que pasan en una audiencia de un juicio oral común y corriente, tenemos una etapa de conciliación, que es esto que está en este cuadrito rosado de aquí.
conciliación. Eso pasa en cualquier juicio oral, es la primera etapa de la primera audiencia de un juicio oral. Ahora, en este juicio en particular de división de la cosa común, dice que aquí el juez procura venir a las partes sobre el nombramiento del partidor y si no se ponen de acuerdo, si se ponen de acuerdo el juez nombra a ese y si no se ponen de acuerdo el juez hace la designación de oficio. Entonces, de este cuadrito rosado que era el que se refería a esa etapa de conciliación, bajamos a este cuadrito gris, que ya se refiere al nombramiento del partidor, y de ahí en adelante, todos estos cuadritos verdes podrán ser, se refieren a toda esa presentación y discusión del proyecto de partición. Entonces, gráficamente toda esta línea de abajo, toda esta secuencia de actos de abajo, es lo particular del juicio oral de división de la cosa común. Ahora su compañera planteaba, yo quiero contestar la demanda en sentido negativo y quiero interponer una excepción perentoria. Eso no lo discutimos por esta parte de lo que se refiere al proyecto de partición, sino lo discutimos aquí en lo que sería, en lo que podría pasar en cualquier otro juicio oral. Entonces, llegamos en esa primera audiencia al punto en el que le dicen a usted, señor demandado, tiene la palabra para adoptar la actitud procesal que estime pertinente. Y una de sus posibilidades es la contestación de la demanda con excepciones perentorias, que es lo que ella plantea. Y entonces eso se sigue por esta parte de aquí arriba. Llegamos al punto en el que ya se terminó de discutir todo lo común y corriente de un juicio oral, todo el tema este de la contestación de la demanda, la recepción de las pruebas aparte, y ya se terminó de discutir lo del proyecto de partición. El partidor presentó su proyecto, ya tuvieron las partes la oportunidad de pronunciarse al respecto, etc. Y entonces todo lo resuelve el juez en una sentencia. En la sentencia el juez en principio declara con lugar o sin lugar la excepción perentoria que ella interpuso, declara con lugar o sin lugar la demanda. Si la declara con lugar, entonces ya entra a resolver los temas específicos de la partición. Aprueba el proyecto de partición o le hace modificaciones o dispone que la cosa se venda en pública subasta. ¿Sí? Dígame. Perdón, entonces, por ejemplo, aquí la oposición es si yo contesto y tomo cualquiera de las otras formas, pero entonces, por ejemplo, no habría oposición si la persona entonces el tutor que ganara la demanda sigue todo el trámite del proyecto de partición. No. Vamos a ver. Dijimos que lo normal es que en un juicio de división de la cosa común, todas estas etapas de aquí no se lleven a cabo, ¿cierto? Entonces, como todas esas etapas normalmente no se llevan a cabo, lo normal, supongamos que usted es la copropietaria que está demandando y yo soy el tutor de esta persona que está declarada en estado de interrupción. Entonces, lo normal es que el juez nunca me va a decir a mí, tiene usted la palabra para adoptar la actitud procesal que estime pertinente. Por lo tanto, yo nunca le voy a decir, señor juez, yo me lleno la demanda. Simplemente, el juez va a decir, ¿se pusieron de acuerdo sobre el nombramiento del partidor? Sí, nombramos a este partidor que ustedes dijeron. ¿No se pusieron de acuerdo? Entonces dirá el juez, lo nombro yo y nombro aquí a la notaria. Notaria llega, acepta el cargo, se le discierne, tiene 30 días hábiles para presentar su proyecto de partición. Lo presenta y se discute y etcétera, hay una oportunidad de oponerse o no, pero al proyecto de partición. Ya de la demanda nos olvidamos, la oportunidad es de oponerse o no al proyecto de partición y eso lo vemos en todo esto verde que son temas específicos del proyecto de partición. Por eso dice aquí, está aquí la presentación del proyecto, hay una audiencia para discutir ese proyecto y puede ser que no hayan objeciones o que sí hayan objeciones y que estas sean fundadas. A eso es a lo que se refiere la ley si hubiera oposición, no oposición a la demanda, sino oposición al proyecto de partición. Todavía si hubieran objeciones fundadas, dice, plazo para presentación de un nuevo proyecto. Les da audiencia por 5 días y otra vez puede ser que no haya oposición o que se haya oposición, pero a ese segundo proyecto de partición, no a la demanda. Exactamente. La discusión entonces no se pasa, uno va a suspender, el otro está la movilización. En principio, vamos a ver, en principio dijimos lo normal
es que solo va a haber discusión de un tema, que es el proyecto de partición, todo esto verde, digamos. Eso es lo que normalmente se va a llevar a cabo. Si el demandado se quiere oponer, dijimos, lo puede hacer por aquellos cuadritos rosados, y entonces sí, la discusión va a ser paralela. Por una parte vamos a estar discutiendo la actitud procesal del demandado y la recepción de las pruebas, etcétera, y por la otra parte, el juez va a nombrar al partidor, le va a fijar su plazo, va a presentar el proyecto, vamos a discutir el proyecto de partición, etcétera. ¿Sí? Todo se tiene que resolver en la sentencia. Ajá. Tengo dudas si el pacto de indivisión podría ser perpetuo. No, la ley establece un máximo que creo que es de 3 años. Y entonces, como por este artículo que nadie puede ser obligado a mantener, entonces, si existiera un pacto de indivisión, pero también una necesidad, se podría... De hecho, la ley lo establece expresamente. Cuando regula el pacto de indivisión, dice que a pesar de que esté vigente el pacto de indivisión, si hay alguna causa que a juicio del juez amerite que se lleve a cabo la división de la cosa común, se puede hacer. Entonces, pero habría que explicarlo. Por ejemplo, si yo fuera a demandar la división de la cosa común en esas circunstancias, celebré con usted un pacto de indivisión, le pido a usted que dividamos la cosa común, usted no quiere, y entonces yo lo voy a demandar, le tengo que hacer el planteamiento al juez de que ya traté de mutuo acuerdo con usted y no se pudo, pero además le tengo que explicar para que no vayamos a tener el problema de que usted se opone a la demanda, plantea su excepción perentoria y como el juez no me da audiencia a mí, no me voy a poder pronunciar al respecto, sobre todo que este es juicio oral y no hay vista. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Desde la demanda le digo al juez, señor juez, le hice el planteamiento al señor, el señor no quiere, además le hago saber que en esta escritura pública celebramos un pacto de indivisión, ese pacto de indivisión está vigente, pero se configuran estas circunstancias que hacen necesario dividir la cosa común a pesar de la existencia de ese pacto. Bueno, entonces estamos con el caso dudas en general de cualquier cosa del juicio oral. El fundamento de derecho no hay necesidad de que lo subdivida. Donde sí es indispensable hacer la subdivisión es en los hechos. En la petición dependerá. Si tenemos involucradas excepciones previas, no importa qué más haya, pero si hay excepciones previas, tiene que seguir aquella estructura que vimos. Y es recomendable, pero no obligatorio, que en ese caso también separe las pruebas que corresponden al incidente de excepciones previas de las pruebas que corresponden al fondo del asunto. Es oral. Así es. En la argumentación, digamos, en los hechos, sí. En la petición de fondo es al revés. En la petición de fondo va primero lo que se refiere a las excepciones perentorias y luego lo que se refiere a que el juez declare sin lugar la demanda. Vamos a ver. Le voy a escribir aquí la estructura más completa y habría que irle quitando lo que no corresponda a su caso. Entonces, cosas que se pueden resolver en la sentencia. Tenemos 3. Las excepciones perentorias, la demanda que el juez necesariamente la tiene que declarar con lugar o sin lugar, y la reconvención. Entonces,
vamos a escribir aquí una estructura suponiendo que en la misma actitud procesal o en el mismo escrito se plantearon las tres cuestiones. Yo interpuse excepciones perentorias, contesté la demanda en sentido negativo y además planteé una reconvención. Entonces la estructura en ese caso sería la siguiente. Le pido al juez que declare con lugar mi excepción perentoria. La consecuencia de esa excepción perentoria. Que declare sin lugar la demanda. Eso no tiene consecuencia. Que declare con lugar la reconvención. La consecuencia de la reconvención y las costas. Entonces, si solo fueran excepciones perentorias y contestación de la demanda, se olvida de esto de la reconvención. Si solo fuera contestación de la demanda y reconvención sin excepciones perentorias, se olvida de estas dos. La estructura más completa y el orden sería este. Primero las excepciones perentorias, porque decíamos, normalmente o en muchos casos cuando yo interpongo una excepción perentoria, si no fuera por la excepción perentoria, esa demanda habría que declararla con lugar. Entonces, por eso primero hago referencia a que me declaren con lugar la excepción perentoria. Declarada con lugar la excepción perentoria, que el juez declare sin lugar la demanda, va a ser, no se lo voy a plantear de esa forma, pero en la secuencia lógica va a ser una consecuencia de que haya declarado con lugar la excepción perentoria, por eso es que eso viene después. Todo esto se refiere a la demanda, que fue lo primero que se planteó, por eso es que eso va antes, y la reconvención se planteó después, por eso es que eso va después. Solo se olvida de estas dos peticiones que se refieren a la reconvención. Pide que le declaren con lugar la excepción perentoria, la consecuencia de esa excepción perentoria, que se declare sin lugar la demanda y las costas. Así es. ¿Sí? Yo tengo tres preguntas. Solo tengo una duda con la rendición de cuentas de los tutores. Porque el artículo 2515 es el que dice que para la rendición de cuentas prescribe en 3 años. Pero en el de tutores dice que las acciones que se derivan del ejercicio de la tutela prescriben 5. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a pedir la rendición de cuentas, como es por el ejercicio de la tutela, entonces yo me voy por la prescripción de... No, su plazo específico es el que se refiere a la rendición de cuentas. No al ejercicio de la tutela. Lo que sí tendría de específico en ese caso es que el plazo no empieza a contar hasta que este no adquiere la mayoría de edad y se adquiere la posesión de los bienes. Okay, pero entonces la específica sería la de rendición de cuentas en general. Así es. Okay. La otra pregunta es, con la rendición de cuentas, en los hechos al final es muy variante dependiendo de quién sea el que vaya a rendir cuentas y qué es lo que tenía en administración. ¿Cómo así? O sea, como al final en la rendición de cuentas yo tengo que explicar qué es lo que la persona tuvo que haber percibido, lo que se gastó tal vez por lo que se le pagó a él por la administración, pero es un supuesto, porque es dependiendo de qué calidad tenía para administrar esos bienes, por ejemplo, ya sea tutela o administrador de alguna sociedad. Es muy variante al final, ¿verdad? No hay como una forma de... Pues sí, no, porque por supuesto el detalle de cada caso, que pasa en cualquier demanda, el detalle de cada caso es específico de ese caso, pero la idea general es la misma. Le tiene usted que explicar al juez qué vínculo jurídico tenía con este que ahora es su demandado, le tiene que explicar al juez por qué ese vínculo jurídico genera una obligación de rendir cuentas, y le tiene que hacer algunas afirmaciones relativas a ese manejo de los bienes que hizo esta persona, como para que el juez las pudiera tener por ciertas en caso de que no rinda las cuentas. Ok, es que acabar una de mis dudas era porque, por ejemplo, yo estaba pensando, ¿verdad? Si yo lo único que tenía en administración era un bien inmueble de alguien, ¿verdad? Pero al final, o sea, yo, dependiendo del caso, yo podría inventarme estas afirmaciones, ¿verdad? Por ejemplo, de decir que ese bien inmueble lo
podría haberlo arrendado, porque obviamente yo no sé si está arrendado o no, y que el valor de un bien inmueble así por arrendamiento es tanto. Lo que pasa es que yo no me lo inventaría, porque digamos, usted se lo inventa, yo soy el demandado. Si yo no rindo cuentas, el juez va a tener por ciertas esas afirmaciones, magnífico. Ahora, si yo sí rindo cuentas, el juez no va a tener por ciertas esas afirmaciones, es un hecho controvertido. Entonces yo voy a decir algo respecto a cuál fue el monto en el que yo di en arrendamiento ese bien, y se lo voy a tratar de probar al juez. Si no existe alguna prueba de parte suya en cuanto a qué tan razonable es el planteamiento que yo voy a hacer, lo más probable es que el juez apruebe esas cuentas que yo voy a rendir. En cambio, si usted se hubiera tomado la molestia de pedir, por ejemplo, una opinión por escrito de un agente de bienes raíces en donde le diga que según el mercado en ese sector el arrendamiento está tanto el metro cuadrado, entonces a lo mejor si yo le digo al juez que yo lo arrendé en una décima parte de eso, va a decir el juez, esto como que no está muy claro, le voy a improbar las cuentas. Y mi otra pregunta es, por ejemplo, es que yo la verdad no sé mucho de propiedad industrial ni propiedad intelectual y así, pero por ejemplo así como la clasificación NISA y todas esas cosas no las tengo que traer o algo así. No, o sea, por supuesto, si es un caso de la vida real, es indispensable, y si tiene alguna incidencia en su caso, en qué clasificación, en qué ubicación de la clasificación marcaria está su producto, pues por supuesto que lo tiene que hacer bien, se va a meter en un problema. Para efectos del examen, este no es un examen de propiedad intelectual. Lo que sí es que tienen que traer sus leyes normales que traerían a cualquier examen: Código Civil, Procesal Civil, de Comercio, ley de los organismos judiciales, ley de tribunales de familia, y como extra necesariamente ley de derecho de autor y derechos conexos y ley de propiedad industrial. ¿Qué más? Sí, también la mencioné. Respecto a las acciones que se ponen que es el nombre de esta ley, o sea, yo sé que al final hay un capítulo con respecto a las acciones, pero hay ciertas disposiciones regadas, solo ¿sí? quería verificar si esas son acciones que se ponen a ejercer. Por supuesto, si está mencionado. Por ejemplo, en alguna parte menciona la ley la acción de nulidad de una marca. Eso es juicio oral, porque es una acción regulada por esa ley, y la ley al final dice todas las acciones reguladas por esta ley van a juicio oral. Va, pero digamos la 46, inscripción de la licencia, a pedido de ¿La 46 dice qué? inscripción de la licencia. Inscripción. Ajá, ese es el título del artículo. Ajá. Pero dice en el último párrafo, a pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia titular del registro de la marca y al licenciatario por el plazo de 15 días, el juez competente podrá prohibir el uso de la marca por el licenciatario cuando, por defecto de un adecuado control de calidad por algún uso de licencia, ocurriera o pudiera ocurrir confusión, engaño, perjuicio. Pero ahí la ley está estableciendo un procedimiento distinto. Ajá, esto no es una acción, es una o sea, es una solicitud que usted le va a plantear al juez, pero tiene su procedimiento distinto. Es que lo que pasa es que la ley, lo que le da en este artículo que hace referencia al juicio oral, es una disposición general. Es lo mismo que pasa con el Código de Comercio, cuando en el artículo 1039 dice, a menos que aquí se diga otra cosa, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán por el procedimiento del juicio sumario. Pero, por ejemplo, dentro del propio Código de Comercio, hay algún par de temas de jurisdicción voluntaria, hay un par de temas que se tramitan en juicio ordinario, pero esas son disposiciones específicas y por supuesto aplica la disposición específica. Si no hay disposición específica, hablando de temas mercantiles, aplica el juicio sumario. Hablando de propiedad industrial, también si hay disposiciones específicas que le den un trámite específico, aplica eso. Si no hay disposición específica en cuanto al trámite, aplica el juicio oral. Pero como no dicen qué es, o sea, no dicen que sea una licencia voluntaria. Pero le está estableciendo un trámite. Sí, pues, ahora solo igual aquí con una medida cautelar que son las medidas de frontera. Ajá. Si yo pido eso, el oficio a quién se gira, o sea, ¿cuál es la institución competente para acatar las medidas de frontera? Tendría que ver de qué mercancía estamos hablando, porque eso siempre pasa por la Superintendencia de Administración Tributaria, pero hay mercancías que además requieren otro tipo de autorizaciones. Por ejemplo, si usted va a importar animales, tiene que tener una autorización del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y así. Entonces no hay una disposición general.
Señorita, ¿alguna de ustedes quería decir algo? ¿No? Solo que con las... igual con los de conductual en el 172 que se refiere a acciones referentes a la competencia legal, por aparte a la infracción que se puede cometer sobre los disposiciones de la ley. Como que no nos dejan dar algo porque pero nosotros no las A ver, ¿de qué me está hablando? Veamos las normas. El artículo 162 del Ley de Procedimiento habla de la represión de la competencia leal. Ajá. Se considera leal todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas. Etcétera. Va. ¿Y qué más? El 163 explica qué tipos hay de competencia leal. Ajá. Por ejemplo, toda acto o omisión capaz de originar confusión o riesgo de asociación o debilitamiento del carácter distintivo de un signo, producto, servicio, empresa, Etcétera. Va. Pero, aparte, están las acciones civiles por infracción de la ley. Aquí está, acción civil por infracción. El titular del derecho protegido en virtud de esta ley podrá entablar acción judicial contra cualquier persona que infringiera su derecho o ejecute actos que manifiesten la inminencia de la infracción. Ajá. Entonces, y la infracción en la mayoría de casos, por ejemplo, por una patente o por una marca, va a ser porque una persona está actuando por confusión o no. No. O sea, que está actuando de una manera que pueda dar lugar a la confusión. Deme el último artículo que me leyó. 196. La norma lo que dice es: el titular de un derecho protegido en virtud de esta ley podrá entablar acción judicial contra cualquier persona que infringiere su derecho o que ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Con ese objeto, para que se mantengan y respeten dichos derechos y para que se les restituyan el pleno ejercicio y goce de los mismos, el titular del derecho podrá ejercer judicialmente cualquiera de las acciones establecidas en los literales B, C, D, E, F y G del artículo 35 de esta ley. El artículo 35 de esta ley dice: derechos conferidos por el registro de la marca. El registro de una marca otorgará a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los derechos de... Y entonces dice B, C, D, F y G. B, oponerse al registro de una marca idéntica o semejante. C, hacer cesar judicialmente el uso, aplicación o colocación de la marca idéntica o semejante. D, que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o ingreso de productos. E, el resarcimiento de daños y perjuicios. F, denunciar los delitos cometidos en perjuicio. G, solicitar y obtener providencias cautelares. Entonces, lo que le está regulando, lo que le está estableciendo aquí este artículo 196 y los conexos a eso son disposiciones generales. Yo, si soy titular de una marca o de cualquier signo distintivo regulado por esa ley, tengo derecho a ejercitar acciones para proteger el derecho del que soy titular. Un montón de cosas. Una de esas podría ser la acción de competencia desleal. Entonces, pero no es que sean dos cosas totalmente separadas, digamos. Lo que pasa es que, así como podría plantear una acción de competencia desleal, podría ser un tema totalmente distinto. Por ejemplo, si yo me voy a oponer a que usted registre una marca, si usted simplemente presenta una solicitud de marca, yo soy el titular de esta marca, no sé en qué marca será esta televisión, pero digamos yo soy el titular de la marca Sony, y usted quiere registrar la marca Sony. Yo, como titular de esa marca, según el artículo 196 que usted está citando, tengo derecho a oponerme a que usted registre esa marca. Eso no es un tema de competencia desleal, porque usted simplemente quiso inscribir la marca. Ahora, si usted fabrica productos y les pone la marca Sony, eso ya lo podemos encuadrar en alguno de los supuestos de competencia desleal. Y entonces podemos ir empatando las cuestiones o complementando los artículos. Dentro de las muchas cosas que yo puedo hacer para proteger mi marca, está el plantear una acción de competencia desleal en contra suya, porque usted está infringiendo la exclusividad que me da el tener registrada esa marca. ¿Bien? ¿Más dudas? Solo para aclarar, en el inicio de alimento, habla sobre uno de los grandes tipos de la teoría de armas, que se llama el título de su segunda, que puede ser tal y tal. Entonces,
considera usted necesario poner un apartado en los hechos mínimo, un párrafo, diciendo No. solo con el hecho de presentar la prueba y mostrar los hechos? Sí. Yo digo que a veces se me quiso esperar por el sector público que es un informe de trabajadores sociales de consulta para hacer constar el gasto que la mamá, digamos, una familia ha incurrido con respecto a los hijos, alimentos, etcétera, etcétera, con respecto a la corazón digna. Yo sé que eso es algo totalmente ajeno, pero se podría ofrecer un informe de la trabajadora social en los alimentos. En los procesos de familia, lo normal es que sí existe un informe de una trabajadora social o de un trabajador social, pero eso no es un medio de prueba. Si usted plantea una demanda de fijación de pensión alimenticia, usted tiene que tener sus medios de prueba, las facturas, los recibos, etcétera, etcétera. Por aparte, el juez le va a decir a su trabajador social, necesito que me haga un informe de este caso, y el trabajador social o la trabajadora social se lo va a dar, y el juez lo va a tener en cuenta también, pero eso no es un medio de prueba. ¿Usted quería decir algo? ¿Qué manda? Es que su compañero hace referencia al artículo este del Código Procesal Civil y Mercantil que dice que cuando usted plantea una demanda relativa a una fijación de pensión alimenticia, tiene que acompañar el título en que se funda. Entonces él me preguntaba si dentro del texto de la demanda tengo que incluir un apartado donde diga el título en que me fundo es tal cosa. Entonces la respuesta es no, eso quedará implícito en su redacción de hechos y en su ofrecimiento de pruebas. Yo solo para probar al final de cuentas que la persona está en estado de interdicción, ya es solo con la certificación que está inscrita en el RENAP, no es necesario presentar como que certificación de la sentencia, No es indispensable, pero puede presentar las dos cosas. Es que lo que me planteaba ella era una declaración de interdicción. Pero si usted tiene algo con paternidad y filiación, plantee su duda. Es que yo pensé que ella le estaba haciendo referencia a comparar con medios de prueba, digamos que estoy solicitando pensión alimenticia a mis hijos, su inscripción en el registro nacional de las personas, como para acreditar que son mis hijos. Entonces yo le voy a decir, si por ejemplo el reconocimiento de que son mis hijos llega de un tipo de paternidad y filiación, basta con la certificación de nacimiento donde ya está hecha la anotación. Solo regresando a lo mío, yo solo decía nunca he visto una, la verdad, pero la certificación de la estado de interdicción es en la certificación de la persona normal o hay una certificación especial. En la partida de nacimiento le tendrían que hacer una anotación. Si además de esa hacen otra inscripción específica, no lo sé. con respecto al otro funcional de controversia entre los propietarios sobre la cosa común, digamos, usted los ejemplos que había dado eran cuestiones como que a quién designamos para que arregle la cosa común o cuestiones así. Pero en ese caso, no nada más así, la contestación que haría, o sea, digamos, yo que puedo mandar por decirme, yo no quiero que él sea el que arregle la cosa, o sea. Lo que pasa es que igual que en todo, tiene que tener los datos del caso concreto. O sea, yo no le puedo decir, este es el listado de cosas que usted puede hacer. O sea, por ejemplo, que creo que nunca llegó, seguramente nunca llegó a juicio, pero más o menos para hacer alguna idea. Caso de la vida real. Un edificio de apartamentos que parte de su y eran por supuesto apartamentos. Para empezar fue hace ya varios años, cuando no estaban tan de moda, digamos, los edificios de apartamentos. Pero parte de la gracia de este edificio es que tenía una vista preciosa. Y tenía tan buena vista porque enfrente o al lado, lo que daba hacia la vista de la ciudad era un terreno baldío. Pero no era de los mismos propietarios del edificio. Simplemente usted era el dueño del edificio, yo era el dueño del terreno baldío, nunca había construido. De repente junté dinero y se me ocurrió que iba a hacer un edificio ahí. Entonces todos los dueños de los apartamentos dijeron, no, se perdió la gracia de nuestros apartamentos. Entonces se pusieron de acuerdo en que iban a comprar el terreno
este vecino, para ya siendo dueños de ellos, podían disponer, no construir nada ahí y mantenían la gracia del edificio este. Entonces yo me enteré de ese caso porque había uno de los dueños de los apartamentos que le estaban pidiendo no sé qué cantidad de dinero a cada apartamento para comprar el terreno. Entonces te decía, yo no quiero aportar para pagar ese terreno. Entonces, supóngase usted que en la asamblea de condóminos deciden que van a comprar ese terreno y que entonces la cuota de cada condomino es de $50,000 para aportar para la compra de este terreno. Y usted es dueño de un apartamento y no tiene los $50,000 o no quiere pagar los $50,000. Entonces lo demandarán y ahí expresará usted por qué no quiere aportar los $50,000. O que ahí es extendernos, digamos, un poco del término de administración de la cosa común, algo más concreto. Mismo edificio de apartamento, pero nos olvidamos del terreno del vecino. Queremos hacer, o la administración quiere hacer una remodelación del edificio de apartamentos. Y por la remodelación del edificio de apartamentos, los ascensores sirven, pero vamos a comprar unos ascensores modernos, la fachada ya está muy viejita, vamos a cambiarle la fachada del edificio, etcétera, y le van a cobrar a usted los mismos $50,000, y usted es dueño de un apartamento ahí y no quiere pagar $50,000 o no tiene $50,000 para pagar por la remodelación. Temas como eso. Entonces, ¿qué va a decir en su posición? Pues usted sabrá dependiendo del caso, o sea, no hay un listado de argumentos que pudiéramos tener. Lo platicamos en la clase, no tiene lógica que usted indique un monto diferente, porque digamos, si usted le pide 10,000 quetzales de pensión alimenticia provisional y 15,000 de pensión definitiva, la idea que le va a quedar al juez es, lo que ella necesita son 10,000, entonces no tengo por qué fijarle 15,000 en la definitiva. Y lo mismo al revés, si en la provisional pide 15,000 y en la definitiva pide 10,000, el juez va a decir qué sentido tiene que le fije una pensión alimenticia mayor provisional que le voy a fijar en la sentencia. Como máximo le fijaré 10,000 como pensión provisional. Entonces, aunque la ley no lo establece, la lógica es que debería ser lo mismo. Depende de su caso, o sea, usted como demandante, independientemente de si es una demanda de alimentos o de qué es, usted como demandante siempre va a tratar de asegurar las resultas del proceso. Entonces, el embargo de las cuentas, para empezar, a no ser que usted ya supiera que este señor en esta cuenta tiene una cantidad exorbitante de dinero y que eso le va a solucionar todos sus problemas, muchas veces, en una buena cantidad de casos, lo que pasa cuando usted pide el embargo de cuentas es que el banco ni siquiera le contesta en un montón de casos, y si le contesta es para decirle, mire, en este banco este señor no tiene cuenta, o tiene una cuenta a cero, o tiene una cuenta donde tiene depositados 10 quetzales, de ahí están embargados por si le sirven de algo. Entonces, normalmente uno, sobre todo en ese tipo de medidas precautorias respecto a las que existe una incertidumbre, normalmente uno no se conforma con una. Entonces, si el señor tiene un trabajo y además puede pedir el embargo de cuentas, normalmente pedirá las dos cosas. Sobre todo si, por ejemplo, el porcentaje legal del sueldo de la persona no cubre ni siquiera la pensión alimenticia que usted está reclamando. Entonces, en algún lado tenemos que encontrar el complemento. Pero, insisto, depende de las particularidades del caso. Porque si, por ejemplo, usted está pidiendo una pensión alimenticia de 5,000 quetzales, y este señor gana 50,000 quetzales y por lo tanto el porcentaje legal de su sueldo es lo que sea ahí, el porcentaje, como 15,000 quetzales o una cosa por el estilo. Entonces obviamente con eso le cubre. ¿Para qué se va a poner en molestias de algo más si con eso está tranquilo? Pero licenciado, yo tengo entendido que en estos embargos uno lleva el despacho al juzgado y ya se le
que le mandan el aviso a los bancos para que las cosas que tengan nombre de la persona, pues las embarguen. Creo que no es en todos los juzgados. Ah, bueno, yo lo que digo, según yo tengo entendido, era electrónico, pero Ajá. por ejemplo, entonces aquí, o sea, yo le puedo pedir una cuenta en específico, o es mejor o más recomendable como pedirle todas las que tengan en el sistema. Nuevamente, vamos a las particularidades del caso. Si usted ya conoce que este señor en esta cuenta tiene un montón de dinero, ¿para qué va a pedir embargo de las demás cuentas? Si usted no sabe y es un disparo en la oscuridad para ver si logra algo, pues hay que pedir de todos los bancos. Ajá. En este caso de la división de la cosa común, si yo contestara esa demanda diciendo que ya hay un pacto de división de 5 años y él está pidiendo la división de la cosa común en el año 4, ¿procedería esa excepción ahí? Lo vimos en clase, les decía yo que a mi juicio no. A mi juicio esa debería ser una defensa de fondo, una excepción perentoria. Por eso me imagino que su compañera planteaba su ejemplo como una excepción perentoria. Lo que pasa es que estas excepciones del inciso séptimo, creo que es del artículo 116, a lo que se refieren es a que su derecho todavía no ha nacido. Es decir, si por ejemplo la ley dijera, que por supuesto no lo dice, pero si por ejemplo la ley dijera, después de 3 años de estar en copropiedad, cualquiera de los copropietarios podrá pedir la división de la cosa común. Y yo pido la división de la cosa común cuando solo ha transcurrido 1 año, entonces te podrá decir, su derecho no ha nacido porque no ha transcurrido el plazo, y entonces hay una falta de cumplimiento del plazo que está sujeto a ese derecho. Pero aquí lo que hay es, el derecho lo tengo, y lo tengo desde el día en que juntos compramos la cosa. Cuestión distinta es, hay una circunstancia que por el momento obsta a que se pueda pedir esa división de la cosa común, porque es que hay un pacto de indivisión, pero eso ya es un tema de fondo. El artículo 269 habla de las situaciones con las que incluye la obligación de dar alimentos, muerte del alimentista, etcétera, etcétera. Entonces es una tontería, porque en caso de que sea una demanda alegando que ya no tiene la obligación de dar alimentos por cualquiera de las situaciones que estén ahí, yo podría interponer esta excepción previa si esa situación no se da. No sé, mejor agarro alguno de los ejemplos. Deme un ejemplo más concreto. Como el 2, cuando aquel que menciona se da la imposibilidad de continuar prestándolos o que no termine la necesidad del que los reciba. Eso puede considerar como una condición. No, No. ahí es una defensa de fondo. O sea, si usted dice, este que es mi hijo menor de edad, tiene bienes suficientes con los cuales puede mantenerse y por lo tanto ya no tengo obligación de prestarle alimentos. Y la madre en ejercicio de la patria potestad va a ejercer la defensa de este menor de edad, y lo que va a hacer es decir, contradecir los hechos en los que usted está fundamentando su demanda. Va a decir, no, él no tiene bienes suficientes, o lo que tenga que decir. Es una defensa de fondo, no es una excepción previa. Acostúmbrense en general, los ejemplos sirven para aprender los temas, pero acostúmbrense a no aprender solo basados en ejemplos, o a no tratar de agotar con ejemplos todo, porque entonces si hacemos ejemplos sobre 10 casos posibles o 100 casos posibles, pero hay 1.000.000 de casos posibles, pues obviamente la posibilidad de que sea uno de esos casos que no vimos en los ejemplos es altísima. Entonces, pues sí, los ejemplos sirven como punto de partida, pero hay que, a raíz de esos ejemplos, hay que tomar las ideas generales. Porque las sociedades están los administradores. Ajá. Ellos tienen muchas responsabilidades. Ajá. Y ellos tienen que rendir información a la sociedad. Ajá. Entonces, en los supuestos del artículo 172 dice que tiene que llevar la contabilidad de la sociedad de conformidad con las disposiciones legales y tiene que rendir esta información. Pero ¿hasta qué punto podría llegar a ser eso juicio oral de rendición de cuentas o acción de responsabilidad? Depende. Lo que pasa es que si usted como socio
o el nuevo representante o el nuevo administrador de la sociedad no conoce qué pasó con el manejo de la sociedad. Es decir, que era el administrador anterior, obviamente estuvo administrando los bienes de la sociedad, pero la sociedad como tal, sus accionistas, nadie sabe qué fue lo que hizo con esos bienes. Podría ser un juicio de rendición de cuentas. Ahora, si usted dice, pues ya como sociedad sí sabemos qué fue lo que hizo, lo que pasa es que tuvo una mala administración, entonces hay que deducirle responsabilidades por esa mala administración. Siempre fundamentándose en las 372, porque esas son sus responsabilidades específicas. Sería el vínculo, ese es el administrador, y la obligación sería la que termina aquí. Vamos a ver qué es lo que usted está leyendo. Dice, además, 172 del Código de Comercio, además los administradores serán también solidariamente responsables. Primero, de la efectividad de las aportaciones y de los valores asignados a las mismas si fueran en especie. Segundo, de la existencia real de las utilidades netas que se distribuyen en forma de dividendos a los accionistas. Tercero, de que la contabilidad de la sociedad se lleve de conformidad con las disposiciones legales y que ésta sea veraz. Cuarto, del exacto cumplimiento de los acuerdos de las asambleas generales. En general, aquí no estamos hablando de temas de administración, son obligaciones y responsabilidades inherentes al cargo del administrador, pero no es el tema específico del juicio de rendición de cuentas, que es decirle al administrador qué hiciste con mi bien, dónde está el producto de la administración de ese bien, dónde están las ganancias que se obtuvieron de él. Aquí son temas, él tiene que cuidar ciertos aspectos que son importantes para la sociedad. Tiene que ver que la contabilidad se lleve de conformidad con la ley. No cumplió esa obligación. Ahí lo que es un incumplimiento de sus obligaciones y hay que deducirle responsabilidades, pero no es un tema de rendición de cuentas. Sería entonces más el artículo del Código Civil, el artículo todo el que administra también. Sí, que de hecho, relativos a la sociedad, sí hay normas que nos remiten a temas de rendición de cuentas. Entonces, por ejemplo, hay más, pero para ver uno, el 182 del Código de Comercio. Dice, los gerentes tendrán las facultades y atribuciones que establezca la escritura social, y además aquellas que les confiera el Consejo de Administración, y dentro de ellas gozarán de las más amplias facultades de representación legal y de ejecución. Toda esa primera parte no hace referencia a la rendición de cuentas, digamos, los temas de representación legal, la representación en juicio de la sociedad, ahí no estoy administrando bien. Pero luego dice la siguiente oración, deberán rendir periódicamente cuenta de su gestión al Consejo de Administración. Entonces ahí está estableciendo una obligación de rendición de cuentas que tiene que es ya lo que hemos hablado en cuanto a la rendición de cuentas. ¿Qué he hecho yo con esos bienes? ¿En qué he tenido que gastar? ¿Dónde está el producto de esa administración? ¿Dónde está la ganancia del negocio? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, quien tiene la legitimación para demandar la rendición de cuentas sería algún miembro del consejo o... No. Un miembro del consejo nunca tiene la legitimación. La norma lo que dice aquí es deberán rendir periódicamente cuenta de su gestión al Consejo de Administración. Aquí habrían tres personas que tendrían, o tres categorías de personas que tendrían legitimación, en ese caso en particular. En líneas generales, tendría siempre la sociedad como tal. Tiene una legitimación para pedir esa rendición de cuentas, porque lo que administró son bienes de la sociedad. Hay por ahí, no es otra norma, la tendríamos que buscar, ya no tenemos mucho tiempo, pero hay por ahí alguna otra norma que dice que los socios pueden pedir que se rindan cuentas.
Y esta en particular, que hace referencia, tiene usted razón, hace referencia a que los miembros del consejo o el consejo de administración puede pedir la rendición de cuentas. Entonces, en este caso en particular, en cuanto al gerente, también podrían hacerlo ellos. Bueno, señores, damos por terminada la